Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran las montañas y fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre al polvo, diciendo: retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, como una vigilia nocturna. Tú los arrebatas en la noche, y al amanecer serán como hierba cortada. Brota y es cortada por la mañana, y por la tarde se seca, se marchita. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Nuestros días pasaron bajo tu cólera, y todos nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque el hombre viva hasta 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. ¿Quién comprende el ardor de tu ira? ¿Quién entiende el ímpetu de tu indignación? Enséñanos a calcular nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos contemplen tu gloria. Descienda sobre nosotros la bondad del Señor, consolida la obra de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 90. En cuanto al género, hay dos aspectos que se resaltan en este salmo, dos elementos que están predominando. Primero vemos los elementos de una súplica, pues muy bien detallados, pero también encontramos elementos sapienciales. Hay momentos de reflexión, momentos donde se presenta como una situación de enseñanza. ¿Cómo se puede entender este Salmo 90? O bien, como una súplica en la cual ese momento de descripción del sufrimiento o de las dificultades del orante le permiten hacer una reflexión sapiencial, es decir, reflexionar sobre la dificultad, reflexionar sobre el dolor, reflexionar sobre la caducidad humana. Entonces tendríamos como un salmo de súplica en el cual se aprovecha para hacer también una reflexión sapiencial. O bien, también podríamos considerar este salmo como un salmo sapiencial, un salmo de reflexión o meditación que en un momento se convierte en una súplica. Pero encontramos estos dos elementos como muy fuertes ahí en la presencia de este salmo, una súplica con reflexión sapiencial. La estructura del salmo.
Los versos 1 al 6 presentan una primera reflexión sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Su grandeza. Y luego, los versos 7 al 11, encontramos una reflexión sobre la caducidad humana, sobre la pequeñez de las personas. Y luego del capítulo, de los versos 12 al 17, encontramos una súplica que al mismo tiempo pues se convierte en una petición de sabiduría, petición de salvación. Primera parte, los versos 1 al 6. Leemos primero esta consideración sobre Dios en los versos 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran las montañas o que fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Nuestro refugio, Dios protector, Dios refugio permanente. No es que en algún momento sí, después no, un refugio constante, permanente, de generación en generación. Aquí se habla de este Dios eterno. Antes que existiera todo, existes tú. Antes que nacieran las montañas, antes que fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres, oh Dios. Es decir, existes tú. Antes de que estuviera todo lo que hoy podemos contemplar, tú has estado siempre, tú has sido siempre, siempre eres tú. Es decir, ese ser eterno de Dios. La creación tiene un momento en el que llega a existir, es decir, un momento en el que comienza a existir, todo creado por Dios, pero siempre y desde siempre ha estado Dios ahí. Entonces, este Dios eterno, este Dios que por su estabilidad, eternidad, se convierte como en un refugio seguro, constante. Nuestro refugio de generación en generación siempre ha estado ahí Dios. Versos 3 al 6. Tú devuelves al hombre al polvo, diciendo, regresen, retornen, hijos de Adán. Sí, 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, como una vigilia nocturna. Los arrebatas en la noche, por la mañana, al amanecer serán como hierba cortada, brota, es cortada en la mañana, en la tarde se marchita, se seca. Recordamos el Eclesiástico 40:11 que dice, lo que viene de la tierra vuelve a la tierra, y lo que viene del cielo vuelve al cielo. También la sabiduría nos habla de que cuando, por ejemplo, la persona muere, el cuerpo pues va a la tierra, se hace polvo, pero el espíritu regresa a Dios. Cuando aquí el Salmo dice, tú devuelves el hombre al polvo, diciéndole, regresen hijos de Adán, retornen hijos de Adán, puede referirse, retornen al cielo o retornen a la tierra. Aquí en el Salmo parece que más bien se refiere a esa caducidad humana que es como el regreso a la tierra. El hombre que es de polvo, pues regresa al polvo, regresa a la tierra. Porque no se está hablando aquí de un sentido de resurrección o de ir a Dios en la eternidad. No hay esa conciencia todavía. Más bien, tú devuelves el hombre al polvo, es decir, regresa a la tierra. Y luego, pues esa expresión temporal, 1000 años
para Dios como un día, o un día como 1000 años para el Señor, etcétera, etcétera. Eclesiástico 41:4 dice que viva 10 años, que viva 100 o que vivas 1000, en el lugar de los muertos no se discute sobre la duración de la vida. Es decir, alguien podría decir, oye, si para Dios un día es como 1000 años, oye, ¿por qué no me concede a mí que pueda vivir 200 años, que pueda vivir 500? No sé si recordamos aquellas frases que encontramos en el Génesis, pues 900 años como Matusalén, o no sé. Si para el Señor un día son como 1000 años, ¿por qué no me concede 500 o 200 o no sé? No, no, no. Aquí no se trata de cuántos años pueda vivir. Puede ser 70, puede ser 80, pueden ser 200, si hubiera 20, 30. Aquí la cuestión que dice el Salmo es, pueden ser 10, 1000, 20, lo que sea. Allá en la muerte ya no hay discusión sobre la duración de la vida. Allá en la muerte ya fue la desaparición. Es decir, estamos hablando desde la perspectiva del Salmo, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, no de la perspectiva cristiana, que ya es otra cosa hablar de la vida eterna. Aquí desde la perspectiva del Salmo, o sea, pues, ¿qué ganarías con que sean 10 años, 50, 90, 200? Ya cuando llegó el momento de ir a la tumba, ya no se puede discutir 10, 20, 200. Ya no hay duración. El tiempo del hombre en relación a la eternidad de Dios, pues es como una hierba, es como un día, es como un soplo. Eclesiástico 14:18. Como crecen las hojas en un árbol frondoso, una se marchita, la siguiente brota. Así, las generaciones de carne y sangre, una muere y nace otra. El transcurso de la vida. Entonces, es ante la eternidad de Dios como una hoja que sale y muere. Así es la persona, así es la vida, así es el mundo. Entonces no hay necesidad o no tendría sentido ante la eternidad de Dios, pues discutir sobre la duración de las personas. Entonces, Dios es el que dice en qué momento el hombre regresa a la tierra, regresa al polvo. Eso es una reflexión de esa decisión de Dios, que en comparación con su eternidad, nuestro tiempo, sean pocos, sean muchos años, pues no harían tanta diferencia. Versos 7 al 11 continúa esta reflexión ya propiamente a esa caducidad humana. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera? ¿Nos ha trastornado tu indignación? ¿Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada? Nuestros días pasaron bajo tu cólera, nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque una persona viva 70 años, aunque el más robusto hasta 80, la mayor parte, dice, son fatiga inútil. ¿Por qué? Porque pasan a prisa, porque vuelan, porque se acaban. Es decir, la caducidad humana, el ir desapareciendo poco a poco, el salmista lo entiende como si fuera cuestión de la justicia divina, que nos hace caer sobre nosotros el peso de su justicia y de su eternidad, como que no logramos nosotros como humanos soportar tanta grandeza divina, o nos sentimos como nada ante su eternidad, nos sentimos como que es esa eternidad, esa grandeza de Dios, como que va consumiendo nuestro tiempo. Imagínense Dios siempre, siempre, permanente, permanente. Y que a uno le dicen, oye,
pues a lo mejor a ti te habían dado 80 años, te había dado 90 o 70, pero ya tienes 30. Así que ya solamente te quedan menos. Ya tienes 40. Híjole, ya me quedan menos. Ya tienes 50, 60. Híjole, ya siento que mi vida se está desgastando, se va consumiendo. Pues el orante siente como que es un peso de Dios. Y luego si me reclama mis injusticias, mis pecados, como que todo eso me va haciendo pues menos y menos. Nos ha trastornado tu indignación, como que nos deja caer ese peso. Pone nuestras culpas, nuestros secretos, él las ve, él contento, como que esto nos hace otra vez sentir menos todavía. Nuestros días pasan bajo tu cólera, es decir, se someten a tu justicia. Nuestros años se acaban como un suspiro. Es decir, son frágiles, pueden ser 70. Alguien a lo mejor más robusto y que se cuida que 80. Bueno, pero ¿qué son 10 años más? ¿Qué son 20? ¿Qué son 30? La mayor parte son fatiga inútil. Es decir, puedes esforzarte tanto, pero en consideración que, bueno, un año más, un año menos, 5 más, 5 menos, te vas acercando a la muerte cada día más. Va por esa línea la reflexión del Salmo. Y luego, vean el verso 11, aquí empieza una petición que le dice el salmista al Señor, o por lo menos se pregunta, ¿quién comprende el ardor de tu enojo? ¿Quién entiende el ímpetu de tu indignación? O sea, hay que recordar que desde aquella teología del Génesis se va entendiendo la muerte también como una consecuencia del pecado. Entonces, partiendo de esa teología o de ese pensamiento, el orante siente que el mismo desgaste de la propia vida, esa misma carencia humana o fragilidad humana, pues algo tienen que ver con el pecado. El pecado es el que nos va consumiendo y por lo tanto sentimos esa justicia divina como algo que pues, nos va oprimiendo cada vez más. Entonces, al orante se le hace como complicado comprender este aspecto. ¿Por qué será que Dios nos permite experimentar tanta fragilidad? ¿O por qué nos hace tener miedo ante esta situación de que pues nos vamos desgastando y cada día la muerte está más cerca? Como que, no sé, como que nos viene la angustia más grande. Pues siempre son reflexiones sobre esa caducidad humana. Job 19 dice, recuerda que me hiciste de barro y ahora me devuelves al polvo. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué venir unos días y luego otra vez al polvo? Jeremías 18:4, lo tritura, lo pulveriza. Capricho de artesano cansado de su obra, ¿o es que el artesano necesita el barro para modelar nuevas figurillas? Con esa imagen del artesano, Jeremías pues dice al artesano, pues ya no le funcionó esta obra, esta figurilla, pues la pone en el agua, deshace el lodo y lo vuelve a amasar, hace otra figurilla. ¿O será simplemente un capricho del artesano que ya esta no le gustó, ahora la deshacemos? Así, por su fragilidad se siente Jeremías como con Dios. Como que Dios dice, bueno, me sirvió un tiempo, ahora ya no. ¿Por qué ese peso de la desaparición? Posiblemente se tenga también en cuenta la muerte prematura, quizá las personas que a lo mejor no logran vivir tantos años, o quizá hay este aspecto, por qué unos tienen o pueden morir mucho antes que otros, por qué esta fragilidad, esta caducidad. Isaías 38:10, medita la vida. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo.
No, perdón, dice Isaías 38:10, mediada la vida, es decir, a la mitad de la vida. No es medita la vida, mediada la vida, es decir, a la mitad de la vida tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Es decir, como cuando todavía pensaba que me quedaban otros 30, otros 40, como que ya dice el Señor hasta aquí. A la mitad de la vida ya tengo que marchar al abismo, a la mitad de mis años ya tengo que desaparecer, y los otros 30, los otros 40, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, la muerte prematura, pues también hace reflexionar en esa misma caducidad. Como que, pues esa exigencia tan justa de Dios hace que la persona se sienta como consumida, como que va desapareciendo. El hombre, por esa fragilidad, pues siente que no soporta como esa cólera o esa justicia o ese aspecto de la necesidad de tener que desgastarse, y más sobre todo si pues es consecuencia del mismo pecado. Hay que recordar el Salmo 130 en el verso 3. Si llevaras, Señor, cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? O sea, que si el Señor nos pidiera cuenta de todo, pues a lo mejor no serían 60 años que yo viva, a lo mejor 30 o 20 o 15. O sea, como que el Salmo por lo menos está preguntándose si bien es pesado el experimentar esa justicia divina, por lo menos la misericordia suya nos hace tener algo más de esperanza, porque si solo tendríamos que dar cuenta a la justicia, pues saldríamos perdiendo, no tendríamos con qué soportar. Y aquí, a consecuencia de esa fragilidad humana, de ese sentimiento de desaparición, viene una reflexión importante y una súplica a Dios, pidiendo propiamente sabiduría para entender esta fragilidad, pero también pidiendo la salvación. 12. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vean, calcular nuestros años significa darle valor a la vida. Que sean pocos, que sean muchos, pero que los sepa vivir. Para que adquiramos un corazón sensato. ¿Ver qué es un corazón sensato? Un corazón que sepa darle sentido a la vida. No importaría tanto si son 5, 10, 20, 80 años, si no los vivimos con sentido, dándole sentido, entonces, ¿cuál sería su significado, su importancia? Señor, que esa reflexión de mi fragilidad y caducidad humana, en lugar de hacerme desesperar, voy a morir, se acerca la muerte, no, aprenda más bien a darle sentido. Dame, concédeme esa gracia, esa sabiduría, enséñame a calcular los años, que yo pueda adquirir un corazón sensato. Verso 13, vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Vean, vuélvete es una frase que hemos ya expresado en varios de los salmos. Significa, mírame, no me des la espalda, favoréceme, escúchame. Vuélvete es también, Señor, tú con tu gracia rescátanos. Antes había dicho el orante, el salmista, tú devuelves el hombre al polvo, como diciendo, lo sacaste a que viera la luz un poquito y luego lo devuelves. Ahora dice, tú, Señor, devuélvete, tú vuélvete con tu rostro
para que yo no desaparezca. Vuélvete y ten compasión. Volver el rostro es ser favorable, actuar con la misericordia. En lugar de aquella angustia por la caducidad, que se pueda tener alegría y júbilo. Vean, verso 14, por la mañana, sácianos de tu misericordia, toda nuestra vida será alegría y júbilo. Vean aquí esta expresión, toda nuestra vida. Ya es una expresión que hace referencia no a un sentido de caducidad, de pequeñez, sino a un sentido de grandeza. Toda nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que puede dar ese sentido? Que Dios sea favorable, que Dios nos conceda su misericordia. Aquella angustia por la desaparición se puede transformar en alegría por la vida. Y luego el verso 15, danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas, que tus siervos vean tu acción y que tus hijos contemplen el esplendor de tu gloria. ¿Vean? Con esa acción de Dios, la persona, en lugar de estar sufriendo por su desaparición cercana, porque está acercándose a la muerte, no, ahora se alegra por dar sentido a sus años, darle vida a sus años, independientemente de los que sean. Descienda sobre nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Vean el cambio de perspectiva. Mientras antes decía el salmista, aunque la persona viva 70, 80 años, la mayor parte de ellos son fatiga inútil. En el verso 10, la mayor parte, fatiga inútil. Acá dice, no, Señor, descienda sobre nosotros tu bondad y así haga prósperas las obras de nuestras manos. Vea, hay una perspectiva diferente. La caducidad humana me hace casi como desaparecer, como andar en el temor, en la angustia por la desaparición, pero la bondad del Señor me hace ver la vida de otra manera, con entusiasmo, pues dando significado a las obras, a las acciones, y esto es lo que hace la bondad del Señor. ¿Ven? Ver la acción de Dios, manifestar o ver la gracia, significa experimentar su don. Que los hijos puedan contemplar, puedan ver, o sea, significa que experimenten esa vida que viene de ti. La obra humana prosperará, permanecerá. Todas, vean ustedes cómo inició el Salmo, hablando del Dios permanente. Tú eres nuestro refugio de generación en generación, porque tú existes siempre, tú has estado siempre, la permanencia de Dios. Luego la fragilidad humana, y termina el Salmo con esa idea otra vez. Las obras nuestras o nuestra vida prosperarán, prosperarán. Vean, tendrán ahora sí permanencia en Dios. Dios puede transformar la vida. Isaías 26:13. Todas nuestras empresas nos las realizas tú. Eso hay que encomendarlo a Dios. Todo Él lo hace en nosotros. Salmo 138, en el verso 8 también dice, Señor, no abandones la obra de tus manos. La obra de tus manos a nosotros como obra de las manos del Señor, pero también la obra de tus manos como aquello que Dios está haciendo por nosotros.
¿Cómo podemos nosotros, hermanos, reflexionar, meditar, orar con este salmo? Pues hay dos aspectos importantes. Primero, recordar, Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios permanente, estable, eterno. Y ciertamente hay que meditar en la caducidad humana, pero no para lamentarnos, no para decir, bueno, pues qué sentido tiene la vida si nos vamos a morir, ¿para qué? No, no en ese sentido de lamentarnos la poca vida o el sufrimiento en esta vida o la mayor parte fatiga inútil, no en ese sentido, sino recordar nuestra fragilidad humana para adquirir un corazón sensato, para aprender a entender el tiempo, a entender todo esto y empezar a darle vida a nuestros años, darle vida a nuestro tiempo, darle vida a cada minuto que va aconteciendo. Y luego aquí importante, ya nosotros desde nuestra perspectiva cristiana podemos recordar que Dios nos ofrece pues esa trascendencia. El hombre en Dios puede aspirar a la eternidad. Podemos con Dios aspirar a algo más que nuestra propia limitación. Si yo solamente parto de mi propia limitación, me voy a quedar como el salmista, pues ¿a dónde voy? ¿O para qué? La mayor parte fatiga inútil, aunque viva 80, aunque viva 100, si pudiera vivir 1000 años, bueno, pues eso es nada ante la eternidad. No hay discusión sobre tantos años allá en la tumba, para allá voy. No. En Dios, en la comunión con Él, se abre esa perspectiva de eternidad para nosotros o de vida permanente en su presencia. Y entonces la caducidad humana no adquiere un tono de angustia, de temor por la desaparición, sino más bien adquiere un tono de sabiduría para saber vivir la vida. Queridos hermanos, este salmo nos hace reflexionar al mismo tiempo que nos invita a orar ante el Señor pidiéndole que nos ayude, que nos conceda su gracia, que nos conceda su fortaleza en los momentos de dificultad, que no renunciemos a la lucha de cada día, pero también a pedirle la gracia de saber encontrar la sabiduría, el sentido de la vida, para no vivirla con ese espíritu de angustia, sino vivirla con ese espíritu de alegría. Y más sabiendo nosotros que desde esta perspectiva cristiana, pues tenemos apertura a la vida eterna. Jesús nos ofrece esa posibilidad de la presencia constante con Él, la vida eterna con Él. Por eso pidámosle a Él, al Señor, que nos mire, que pues nos sea favorables, que nos conceda la vida, esa mañana o esa luz o esa presencia salvadora del Señor se haga constante experiencia en nosotros. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.